Buenas tardes, a continuación vamos a decir el procedimiento en el cual se llena un anexo 002. Como datos principales o como primera sección tenemos lo que es datos de la ambulancia. Como el primer cuadrito tenemos entidad del sistema. En la entidad del sistema es donde nosotros laboramos, ¿ok? Y puede ser pública o privada. A continuación tenemos lo que es la base física. Aquí es donde, en el lugar que permanece la ambulancia. Aquí nos dan recursos y todo ese tipo de cosas. Aquí en Unicódigo es un código de 5 dígitos que pertenece solo a lo público, al sistema público. Luego tenemos la numeración de la ambulancia, es una numeración en la cual se le pone o se le designa el vehículo. A continuación tenemos la tipología, que puede ser básica, avanzada o de transporte simple. Y por último tenemos la zona. Este número puede variar, depende del lugar donde nos encontremos o la zona. Pero como estamos en Quito, actualmente esta sería la zona 9. Ya. El siguiente apartado es datos generales, donde se va a manejar la información del paciente. Dentro de lo que tenemos es el tipo de documento de identificación, el cual se encuentra en ese momento, que puede ser la cédula, pasaporte, carnet de refugiado o sin identificación. Marcamos cualquiera de los que él tenga y se ubicará el número de identificación. En el primer nombre va a ser obligatorio, el segundo nombre no va a ser obligatorio y los dos apellidos tienen un carácter obligatorio. El sexo se lo manejará de acuerdo a lo que tenga en la cédula, si tiene la cédula en ese momento, el cual es hombre o mujer. La edad, vamos a marcar solo un número y vamos a determinar si es en horas, en días, meses o años, o si es ignorado, si el paciente se encuentra inconsciente, pero tenemos que manejar una edad probable. Después de esto tenemos la fecha de despacho, en la cual tenemos que poner día, mes y año. La hora de despacho la manejaremos de 24 horas, la dirección del evento, en donde se sitúe, y el escenario del evento tenemos 5 escenarios, que es el domicilio, el lugar de trabajo, lugar público, sitio público y otros. Después tenemos de esto la fecha de atención y la hora de atención, que igual se la va a manejar en 24 horas. Seguido de esto tenemos el tipo de seguro que maneja el paciente, que puede ser ISPA, ISPOL, IES o ninguno. Y si tiene un seguro privado, tenemos que describir qué tipo de seguro tiene. Y si en este se encuentra involucrado un accidente de tránsito, el primer seguro en aplicar va a ser el SPAD y al menos tiene que contener una placa de un vehículo involucrado. En la sección de interrogatorio se coloca el principal motivo por el cual vamos a atender al paciente, y en esta debemos incluir las alergias, las discapacidades, los antecedentes patológicos personales, los antecedentes del evento, las cinemáticas, síntomas, adicciones y medicamentos que reciba el paciente. Yo os voy a hablar de lo que es las constantes vitales, lo cual aquí tenemos tres espacios en blanco, lo cual el primero nos sirve para que poner la hora de la llegada de la atención, el segundo durante la atención y el tercero en el traslado. Acá tenemos también lo que es signos vitales, lo cual no solo tenemos que colocar en números y detallando cada uno dependiendo de lo que sea correcto. Ahora tenemos lo que es la escala de coma de Glasgow, lo cual tenemos lo que es ocular, verbal, motor. En cada uno tenemos que ir detallando y el último el total, igual sobre números. Y al lado también tenemos lo que es la escala de RTS, lo cual ese solo nos sirve para casos de trauma y mientras tanto no se tomaría en cuenta. De ahí al lado tenemos lo que es la reactividad pupilar o examen pupilar, lo cual eso también lo podemos hacer en la escena. En el apartado de examen físico, primero tendremos que detallar de una forma general un examen cefalocaudal del paciente. Esto incluye lo que es la cabeza, las mucosas, el tórax, el abdomen y las extremidades superiores e inferiores. Después, dependiendo de la importancia clínica del paciente, tendremos que detallar, dependiendo de lo que nos indique la hoja, sea el número 1 cara, 2 cráneo, 3 cuello, 4 tórax, 5 abdomen, 6 pelvis, 7 columna, 8 extremidades superiores, 9 extremidades inferiores y 10 sin patología aparente. Esto lo vamos a hacer de una forma ya más específica, detallada y enfocada dependiendo de la patología que presente el paciente. Y por último tenemos el diagnóstico presuntivo, al cual tendrá que ser valorado dependiendo de la escala del CIE-10. Tendremos que poner aquí nuestro diagnóstico presuntivo y qué código presenta dentro del CIE-10. Lo más recomendable es que se manejen los diagnósticos. A continuación vamos a presentar el llenado de un anexo 002 de un caso clínico, el cual es el siguiente. Paciente mujer de 38 años de edad, activa el SEM debido a que presenta dolor abdominal que se irradia hacia la espalda después de haber ingerido alimentos grasos, esto acompañado de 2 episodios de émesis. En datos de la ambulancia, entidad del sistema va a pertenecer al Ministerio de Salud Pública.
La base física va a estar en el Centro de Salud de Chimbacay. El unicódigo de la unidad va a ser 1, 2, 3, 4, 5. El número de la ambulancia va a ser el número 37. La tipología es soporte vital avanzado. Y la zona es la zona 9. En datos generales, tipo de documentación va a ser cédula. El pasaporte se anula. Carnet de refugiado se anula. Sin identificación se anula. Número de identificación es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0. Es un caso clínico. Por lo tanto, trauma se anula. Obstetricia se anula. Y salud mental se anula. Primer nombre, María. Segundo nombre, Angélica. Apellido paterno, Casa. Y apellido materno, López. El sexo mujer. Se anula hombre. Edad 38. Y años. Hora se anula. Día se anula. Meses se anula. Ignorado se anula. Fecha del despacho, el 13 de agosto del 2025 a las 13 horas. Dirección del evento es en la Avenida Solanda y José Antonio Andara. Escenario del evento, el domicilio. Fecha de la atención, el 13 de agosto del 2025. Hora de la atención, 13 horas con 15 minutos. No cuenta con ningún tipo de seguro, por lo tanto ISPA se anula, ISPOL se anula, IE se anula, seguro privado se anula. SPAT también se anula, placa de vehículo se anula. En el apartado de interrogatorio, la paciente no presenta ningún tipo de alergias, por lo tanto se anula, y tampoco tiene ningún tipo de discapacidad, y se anula. Indicador paciente, activa el SEM, debido a dolor abdominal que se irradia hacia la espalda, luego de haber ingerido gran cantidad de alimentos grasos, acompañado de 2 episodios de EMES. Constantes vitales. Al momento de la atención, a las 13 horas con 16 minutos, su frecuencia cardíaca es de 90, la temperatura levemente elevada de 38 grados, tensión arterial 110/70, frecuencia respiratoria de 19, saturación de oxígeno de 93% del ambiente y la glucosa va a estar en 80. En la escala de Glasgow, ocular 4, verbal 5 y motor 6, por lo tanto 15 de 15. Como no es trauma, se procede a anular la escala revisada del trauma. Al examen pupilar, ojo derecho, la reactividad sí, ojo izquierdo, reactividad sí. Se anula el no. Y las pupilas son isocóricas. Paciente encontrada en decúbito supino, cabeza no cefálica, mucosas orales levemente deshidratada, tórax simétrico, sin anomalías palpables y murmullo vesicular conservado. Abdomen duro y doloroso, con ruidos hidroaéreos aumentados. Extremidades con movilidad y sensibilidad conservadas. Al examen específico en abdomen, a la auscultación, presenta ruidos hidroaéreos aumentados. Duro y doloroso ante la palpación profunda. En hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo. Dolor irradiado hacia región retroperitoneal. De tipo cólico. Con una escala de EVA 9/10.
con un diagnóstico presuntivo de colelitiasis. En el CIE-10 es el K80.2. En procedimientos, se le hace una calcización de vías intravenosa con un catéter número 18. Se le va a aplicar metoclopramida 10 mg vía intravenosa para posibles episodios de émesis. También se le va a poner paracetamol, 1 gramo vía intravenosa para el dolor. Se le aplicó solución salina 500 ml vía intravenosa y dipirona para el control de la temperatura, 1 gramo vía intravenosa. Todos los medicamentos fueron autorizados por el doctor Casa. A la 1:20 de la tarde. Y todos los espacios que se encuentran vacíos de los procedimientos que no fueron aplicables para este caso se proceden a anular. Una vez aplicado el tratamiento a la paciente, se procederá a la toma de los signos vitales durante la atención en ambulancia, la cual se le realizó a las 13 horas con 25 minutos, en la cual la paciente ha tenido una mejoría en sus signos y síntomas, una frecuencia cardíaca de 90, una temperatura de 37,5, una presión de 110/70, una frecuencia respiratoria de 18, una saturación de 94 y una glucosa de 80. En la escala de coma de Glasgow ocular 4, verbal 5, motor 6, total 15/15. En la escala revisada de trauma se procede a anular. A continuación vamos a anular los apartados que no fueron aplicables para esta emergencia. Empezamos por trauma. También se anulará el apartado de emergencias ginecobstétricas y neonatal, también el apartado de paro cardiorrespiratorio, el apartado de estabilización en establecimiento de salud y el apartado de custodia de pertenencias. Una vez anulados todos los apartados que no fueron aplicables para esta atención, vamos al siguiente apartado, que es la descarga de medicamentos y dispositivos médicos, en donde se detallarán todos los medicamentos y dispositivos que fueron utilizados durante la atención, los cuales deberán ser repuestos. Empezaremos por la solución salina de 500 ml, la cual se consumió 1. El catlón número 18, unidad, el consumo 1. El equipo de venoclisis, unidad, consumo 1. Guantes, unidad, consumo 2. La metoclopramida, ampolla de 10 miligramos, consumo 1. El paracetamol, ampolla de 1 gramo, consumo 1. La dipirona, ampolla de 1 gramo, consumo 1. Y se procede a anular todos los espacios que se encuentran en blanco. A continuación procederemos al apartado de datos de familiares o acompañantes. El tipo de identificación es la cédula, pasaporte se anula, carnet de refugiado se anula, signo de identificación se anula, número de identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Primer apellido es Casa, segundo apellido López, Gabriel, Alexander. El parentesco es del hermano y el número de teléfono es 9. A continuación continuaremos con el apartado del equipo de respuesta de la unidad. El operador de emergencia, nombres Abraham, Marcelo, Mera, Tinoco. Profesional de salud 1, Kevin, Ismael, Núñez Ceballos. Profesional de salud 2, Daniela, Dominique, Toscano Silva. Profesional de salud 3, Emily, Estefanía, Novoa, Orellana. En la parte de radiodespacho, el radiodespachador es Núñez, Avilés, Javier Isaac. Evaluador prehospitalario, Núñez, Caicho, Christopher Adrián. El kilometraje a la salida de la base es 125.500.
A la llegada a la base es 125.540. La hora en base de clave 1 es a las 14 horas con 15 minutos. A continuación, en el datos del destino del paciente, ¿amerita traslado? Sí. No, se anula. Traslado a un establecimiento de salud, a un hospital de segundo nivel. El nombre del establecimiento de salud es el Hospital Enrique Garcés. Hora de llegada al establecimiento de salud es a las 13 horas con 40 minutos. Hora de firma es a las 13 horas con 45 minutos. Datos de quien recibe: apellido, doctor López Quesada Ángel. Cargo, emergenciólogo. No, datos de quien entrega: apellidos Núñez Ceballos. ¿Ves? Kevin Ismael. Cargo, paramédico. Se firma. Y en el apartado de exoneración de responsabilidades se procede a anular, ya que no se aplicó en esta atención. Y los signos vitales del momento de la entrega del paciente: a las 13 horas con 40 minutos, fueron la frecuencia cardíaca de 90, temperatura de 36.5, tensión arterial de 170, frecuencia respiratoria de 18, la saturación de 94, una glucosa de 80, en la escala de coma de Glasgow, ocular 4, verbal 5, motor 6, total 15/15. En la escala revisada de trauma se anula